Más adelante analizaremos además el impacto en los precios del petróleo eh, y pues y más allá en las rutas, en la reconfiguración de los mercados petroleros con nuestro invitado Jaime Brito, experto del sector hidrocarburos y pues amigo del programa también. Y además vamos a tener la columna de Pilar Martínez, que de los lunes pasa a los martes, así que la periodista especializada en el mundo del trabajo va a estar a partir de hoy los martes, aquí a las 5 siempre, Pilar Martínez como columnista entonces. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia y en controles el talento técnico hoy de Kenneth Apuy, que hace posible que ustedes estén escuchando este programa. Vamos de una vez a las noticias con el panorama global. Empezamos en Estados Unidos. La Corte Comercial de Estados Unidos recibe avalancha de devoluciones por aranceles. La Corte de Comercio Internacional en Manhattan recibió cerca de 2.000 demandas de importadores que buscan recuperar más de 130.000 millones de dólares en aranceles anulados por la Corte Suprema. En 2024 solo hubo 252 casos frente a los 2.000 que ya están en la Corte de Comercio Internacional en Manhattan. Ahora 8 jueces deberán gestionar una posible ola de litigios que podría multiplicarse y bueno, los casos podrían ser además la punta de un iceberg. Los aranceles que la Corte Suprema declaró ilegales el 20 de febrero se impusieron a más de 300.000 importadores. Así que imagínense cómo puede esto escalar inconteniblemente. También en Estados Unidos, Ticketmaster retiene 7,58 dólares por boleto según juicio en Nueva York. En un juicio impulsado por el Departamento de Justicia y 38 estados, se reveló que Ticketmaster conserva en promedio 7,58 dólares por entrada en grandes conciertos. La empresa y su matriz Live Nation son acusadas de prácticas monopólicas que habrían encarecido boletos entre unos 56 y unos 72 dólares para los consumidores. Esto nos lo reporta Reuters y sin duda es un elemento importante relacionado eh, con las prácticas monopólicas. El índice del miedo, el VIX, el índice de volatilidad de Wall Street, el que mide la expectativa de turbulencia en el Standard & Poor's 500, alcanzó su nivel más alto desde noviembre, superando brevemente los 28 puntos durante el día. Al cierre de esta edición, bueno, el cierre de los mercados ya rozaba, se había quedado ahí a nadita de los 24 puntos con un alza durante el día del 10% respecto a ayer. Mientras Wall Street recortaba pérdidas tras anuncios de protección a buques petroleros, como vamos a ver en un rato. Además, exportadores de gas natural ganan terreno tras freno en Qatar. Con Qatar, segundo mayor exportador mundial de gas natural licuado, con Qatar suspendiendo producciones tras ataques en Irán, firmas estadounidenses podrían beneficiarse. Qatar representa cerca del 20% del suministro global de gas licuado, según la consultora Kepler, lo que deja un vacío significativo en el mercado, nos reporta CNBC. En Estados Unidos también, demócratas ponen a prueba su unidad que estaban tratando de forjar con este tema de los ataques a Irán. Tras los bombardeos, tras la guerra estadounidense e israelí hacia Irán, líderes demócratas pidieron votar una resolución que limite los poderes de guerra del presidente Donald Trump. El senador Chuck Schumer instó a elegir entre evitar otra guerra
o respaldar la escalada, dice un cable de Associated Press. Mercados recortan pérdidas mientras persiste tensión geopolítica. Los principales índices estadounidenses, el Dow Jones, Standard & Poor's 500 y Nasdaq, recuperaron parte de las caídas iniciales luego de que el gobierno anunciara la escolta naval y seguros para buques en el estrecho de Hormuz, que acaba de hace pocas horas anunciar Donald Trump. Y bueno, eso tranquilizó un poquito a los mercados, que igual cerraron a la baja. Hoy Standard & Poor's con 0,94 negativo. Nasdaq, que ayer había dado positivo, hoy 1,09 negativo por ciento. Y el Dow Jones 0,83% negativo también. Y como ya saben ustedes, cuando todo está en rojo, ¿qué es lo que está en verde? Porque crece el VIX, que terminó la jornada en 23,57, ahí cerca de 24 puntos, habiendo subido en 9,93 esta jornada. Bueno, y parece que el gasto en defensa obviamente va a repuntarse tras la ofensiva de Estados Unidos en Irán. Morgan Stanley estima que las grandes contratistas de defensa cotizan con un descuento cercano al 20% frente al Standard & Poor's 500 en flujo de caja libre, lo que podría anticipar mayor inversión militar tras la escalada. Y bueno, habíamos dado seguimiento bastante fuerte a toda la compra por parte de Paramount, la compra de Warner Brothers Discovery. Pues ahora la agencia calificadora Fitch degradó la deuda de Paramount a BB+, categoría especulativa, ante la incertidumbre por su adquisición justamente de Warner Brothers Discovery. Moody's y Standard & Poor's también revisan la operación por posibles riesgos de endeudamiento elevado, dicen varios cables fechados hoy, y que, bueno, no es que pongan en duda esta compra, pero la ponen como un endeudamiento elevado en Wall Street. Y la histórica fabricante de impresoras Xerox, con una deuda de $4,000 millones y valor de mercado inferior a $220 millones, creó un vehículo, una forma para monetizar su propiedad intelectual. Obtuvo 405 millones en préstamos y 45 millones en capital preferente, apoyada por el brazo crediticio TPG en créditos privados, que estuvo pues acercándose a Xerox. Así que Xerox reestructura deuda con apoyo de crédito privado. Bien, en Europa, el Banco Central Europeo señala que el auge de los stablecoins, las criptomonedas vinculadas a activos estatales, podría restar depósitos a la banca y reducir el crédito, aunque los depósitos en la zona euro suman 17 billones de euros, casi 20 billones de dólares, billones en español, ¿verdad? Que son millones de millones. El mercado global de stablecoin ronda los 300,000 millones de dólares, según nos dice Reuters. Y pues entonces el Banco Central Europeo advierte riesgo de stablecoin para la banca. La escalada en Medio Oriente elevó el precio del gas en Europa, con futuros en Países Bajos superando los 60 euros por megavatio hora, unos $70 el megavatio hora. La región depende casi totalmente de importaciones energéticas, aunque la fortaleza del euro amortigua parte del impacto. Así que los mercados europeos presionados por alza energética. Además, también en Europa la tasa de desempleo
bueno, desde Europa, porque la OCDE está en París, entonces por eso el cable está fechado hoy y en París, pero la OCDE mantiene un desempleo promedio del 5%. La tasa de desempleo promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, se mantuvo en 5% en diciembre. México y Japón registraron tasas por debajo de ese número, mientras España y Finlandia superan el 10% en los primeros lugares. En el caso de la región, además de México, Colombia y Costa Rica están por encima del promedio OCDE, eh, con datos de diciembre. Y bueno, también en Europa y Asia, porque la nota está mezclada. La guerra elevó temores de shock energético, como es lógico. El índice surcoreano, por ejemplo, cayó más de 7%, el KOSPI cayó más del 7%, mientras el Nikkei japonés bajó 3,1%. El cierre del estrecho de Hormuz afecta cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Seguimos con Asia, entonces ya que nos metimos allí, el conflicto de Irán afecta el flujo por el estrecho de Hormuz, que impacta fuertemente a Asia, que es clave además para el gas natural licuado. Analistas advierten que una prolongación del alza del gas podría impactar el crecimiento europeo y de economías asiáticas altamente dependientes de importaciones energéticas. Así que ahí lo tiene. Impacto fuerte en la zona de Asia, por supuesto. Y ya que estamos en Asia, Beijing rechazó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y pidió un alto al fuego. China compra alrededor del 90% del crudo iraní, por lo que la escalada pone en juego su seguridad energética, aunque busca evitar involucrarse directamente en el conflicto. Vamos a ver si tratamos alguno de estos temas más tarde, en unos 15 minutos, con nuestro invitado Jaime Brito, experto en el sector de hidrocarburos, a ver cómo impacta esto en las distintas regiones del mundo. Bueno, una nota de África, porque Sudán del Sur está al borde de una nueva guerra civil. Al menos 169 personas murieron en un ataque cerca de la frontera con Sudán, en medio de enfrentamientos entre fuerzas leales al presidente Salva Kiir y grupos vinculados al vicepresidente suspendido Riek Machar. Observadores advierten riesgo de retorno al conflicto armado en Sudán del Sur y pues estalla entonces, o está al borde de estallar una nueva guerra civil y obviamente conflictividad en la zona. Y en América Latina, algunas notas de hoy: exportadores colombianos crecen, exportaciones colombianas crecen 12,6% en enero de este año. Colombia inició 2026 con ventas externas por 4.252 millones de dólares, impulsadas especialmente y principalmente por oro y productos agropecuarios, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. En México, las exportaciones del sector de la industria aeroespacial mexicana pasaron de 6.700 millones de dólares en 2021 a 10.700 millones en 2024. De 6.000 a 10.000 millones en los últimos 3 años. Según la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, México es el cuarto exportador global del sector. La industria aeroespacial mexicana creció 60% en 3 años. Y bueno, como es de prever, lo decían titulares, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, anticipa un menor crecimiento por tensiones geopolíticas, cambios comerciales, tasas de interés más altas a nivel global. Así que el BID prevé una desaceleración de la región latinoamericana para 2026 y esto por lo menos es lo que se prevé,
y generaría que las economías latinoamericanas no crezcan como se estaba eh, prometiendo, y eso puede traer dificultades económicas en la región. A nivel global, la Corporación Financiera Internacional, el IFC, brazo del Banco Mundial para el sector privado, y la plataforma Fasanara Capital financiarán pequeñas empresas lideradas por mujeres con préstamos promedio de $50.000 ante una brecha global de financiamiento estimada en 5,7 billones de dólares. Es decir, que acercándonos al 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, pues aquí vamos a ir tirando toda esta semana algunos datos relacionados con economía y mujeres. Así que el IFC y Fasanara Capital lanzan fondo de 100 millones de dólares para mujeres emprendedoras a nivel mundial. Y Oxford Economics ve impacto energético, pero anuncia que no necesariamente un colapso total. La consultora Oxford Economics estima que, aunque el conflicto en Irán presiona los mercados energéticos, reservas estratégicas y capacidad ociosa podrían evitar un desabastecimiento global severo. Entonces, bueno, se estima que va a haber un gran impacto, sin duda, por la tensión, conflictividad, guerra, bombardeos en Medio Oriente, pero que podría no llegar a un desabastecimiento global severo, dice Oxford Economics. Bien, bueno, hay un cable de AP que anuncia un tema complejo porque dice, según la Corte Penal Internacional, la agresión de un Estado se describe como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o de cualquier otra manera incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, entre los actos de agresión enumerados por la Corte Penal Internacional figuran el bombardeo por las Fuerzas Armadas de un Estado contra el territorio de otro y el uso de cualquier arma por un Estado contra el territorio de otro Estado. Es decir, los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán serían en contra de la normativa, de la legalidad internacional, pero ni Estados Unidos, ni Israel, ni Irán son miembros de la Corte, lo que significa que el tribunal no tiene jurisdicción en la guerra en curso, a menos que el caso sea remitido a los fiscales de la Corte Penal Internacional mediante una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde Estados Unidos tiene poder de veto. Así que eso no va a pasar. Esto dice un cable de Associated Press. Con eso llegamos al final de las noticias, bueno, del panorama global, pero pasamos al segmento en profundidad. Ayer tenía una nota que Paul Krugman, el economista, premio Nobel de Economía, sostiene que una guerra con Irán no debe analizarse con los reflejos de la crisis petrolera de 1979, cuando la revolución iraní disparó el crudo en 165%, provocando inflación descontrolada y recesión. Hoy, dice Paul Krugman, aunque el petróleo ha subido y podría encarecer la gasolina, la economía global es menos dependiente del crudo. La intensidad petrolera del Producto Interno Bruto ha caído más de 70% desde los años 70, y Estados Unidos, por ejemplo, triplicó su tamaño sin aumentar su consumo petrolero. Además, la inflación actual está más contenida y las expectativas permanecen ancladas, lo que reduce el riesgo de una espiral de precios y salarios. Así que eso es lo que dice Paul Krugman ante esta escalada de bombardeos y de guerra en el Medio Oriente. Hoy las vulnerabilidades, dice Paul Krugman, son otras. Hay mayor fragilidad financiera, hay riesgos en el mercado de crédito privado
y valoraciones bursátiles elevadas. Habla para poner el acento en otros temas también que son de importancia más allá de la conflictividad en Medio Oriente. También subraya que el Medio Oriente hoy es un nodo financiero logístico clave. El mundo está mejor preparado frente a un shock petrolero clásico, pero no necesariamente frente a estas nuevas tensiones sistémicas, dice el Premio Nobel de Economía. Bueno, y uno de los... Sí, tenemos tiempo para unas notas más en profundidad, porque uno de los líderes asesinados en estos bombardeos fue Ali Khamenei, el ayatollah, ¿verdad? Que hasta ahora, hasta estos días, era uno de los líderes con más años en poder. Vamos a ver un top 10 mundial. Un informe de Statista sobre los jefes de Estado o de gobierno con más años consecutivos en el cargo, excluyendo, claro, a las monarquías como tales, muestra un predominio claro de regímenes de larga duración, muchos de ellos con rasgos autoritarios, sin duda. Encabeza la lista Paul Biya, de Camerún, con 50 años en el poder, primero como primer ministro desde 1975 y luego como presidente desde 1982, y hace poco, se adjudicó el triunfo electoral para un 7º mandato, así que consolida un sistema fuertemente centralizado en Camerún. En segundo lugar está la figura de Teodoro Obiang Nguema Massogo, de Guinea Ecuatorial, con 46 años gobernando desde el golpe militar en 1979, que lo llevó al poder en el país petrolero africano, Guinea Ecuatorial. Y bueno, el que decía hasta hace unos días, hasta su reciente muerte, Ali Khamenei de Irán ocupaba el tercer lugar con 44 años de liderazgo, primero como presidente y luego como líder supremo y máxima autoridad política y religiosa de Irán, y pues asesinado en estos días con los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Completa el top 10 Uganda con Yoweri Museveni, con 40 años en el poder, Isaías Afwerki de Eritrea, 34 años gobernando, Emomali Rahmon de Tayikistán, con 33 años en gobierno, Alexander Lukashenko en Bielorrusia, con 31 años en el poder, Denis Sassou Nguesso de República del Congo, con 28 años, aunque tuvo ahí un periodo previo que sumaría más años, pero no consecutivo. Y en el puesto número 9, Ismael Omar Guelleh de Djibouti, con 26 años en el poder. Y en el número 10, cierra esta lista de los gobernantes más longevos, Vladimir Putin de Rusia, 26 años, alternando entre primer ministro y presidente para sortear algunos límites constitucionales, pero sin duda en el poder en Rusia. Así que ahí lo tienen, listado de los 10 gobernantes más longevos en el poder actualmente. Bueno, hasta hace unos días el tercero en Irán. Bien, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con la entrevista esta tarde para conversar sobre el impacto en los hidrocarburos, en las rutas, en todo lo que tiene que ver con el petróleo y lo que está sucediendo en Medio Oriente. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, gracias por continuar en sintonía. Tenemos este tema central para hoy, que es el impacto en los hidrocarburos de la conflictividad, de los bombardeos, de la guerra en Medio Oriente y pues un poco en contexto esta situación pone en alta conflictividad a el área de mayor tránsito y producción de petróleo como es Medio Oriente. El conflicto de Estados Unidos e Israel bombardeando Irán y todas sus ramificaciones y todas sus respuestas, pues tiene un frente económico claro. La energía está en el centro de los impactos, sin duda, de esta situación mundial, pero que tiene su origen en esa zona conflictiva. El ataque a buques cerca del estrecho de Hormuz, el anuncio de su cierre por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán y la paralización del tránsito marítimo en uno de los pasos más estratégicos del planeta, dispararon el precio del crudo Brent por encima de los $80 por barril en determinado momento, empujaron también al alza el gas natural hasta un 40% en Europa, que además ya empieza a sentir esa crisis de falta de gas natural licuado, y pues por Hormuz transita cerca del 20% del petróleo y el gas que consume el mundo. Así que cuando este cuello de botella se tensiona, la inflación, el comercio y el crecimiento global entran en zonas de riesgo. Así que bueno, todavía no estamos en una crisis como tal efectiva. Ahorita nos lo dirá nuestro invitado si ya estamos allí o no, como la del 2022, por ejemplo, o en algunos años anteriores, pero sí estamos ante un shock de oferta con efectos inmediatos, presión sobre combustibles, costos logísticos más altos, volatilidad en mercados financieros y un dilema para muchos actores. Así que bueno, para entender todo este tema, todos estos impactos en el sector de hidrocarburos, en el sector de la energía, en el sector marítimo, pues nos acompaña Jaime Brito, analista experto del sector de los hidrocarburos, actualmente presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics y buen amigo de este programa, así que con él vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo en el mercado de hidrocarburos y quizás más allá en el mercado energético, y también en cómo impacta eso en las economías o en las realidades nacionales de tan diversos países que dependen de ello. Buenas tardes, Jaime, muchas gracias por tomar esta llamada. ¿Está ahí? Gracias por la invitación. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto saludarte, estar en contacto con vos nuevamente y bueno, preguntarte primero qué es lo que está pasando en la zona, no desde el punto de vista del conflicto bélico, de los bombardeos, sino desde el punto de vista, por ejemplo, petrolero. ¿Cómo está impactando directamente en esa zona del mundo? Sí, claro. Bueno, para toda tu audiencia es fácil recordar que el Medio Oriente es la principal zona productora de petróleo crudo y de hidrocarburos en general en el mundo, y desgraciadamente de forma geográfica la geología de los pozos principales de esa zona del Medio Oriente están concentradas alrededor de lo que es el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico sería como que la espinilla de la península arábiga, si es que la península es una bota.
Y por ese Golfo Pérsico, por lo que sería la punta de la bota, está el Estrecho de Hormuz, que es una franja muy delgada, geográficamente hablando, en donde circulan los barcos para sacar ese petróleo. Se saca más o menos como 15 millones de barriles por día de petróleo crudo, más productos refinados, diésel, gasolina y otros productos refinados que salen por ahí también. Y se saca bastante gas natural licuado. En concreto, en resumen, al menos una cuarta parte de la demanda mundial de petrolíferos en el mundo y una cuarta parte de lo que se vende internacionalmente de gas natural licuado, que principalmente llega a Asia, sale por esa zona, por ese estrecho, además de también una tercera parte de la alimentación a las plantas petroquímicas en el mundo que producen plásticos, adhesivos, ropa, cosméticos, detergentes y muchos otros productos. Entonces realmente le pega a muchos sectores, no nada más al de transportación o aviación, por ejemplo, el hecho de que esta zona específica, este cuello de botella, tenga interrumpido el flujo de barcos, porque cada día que pasa, pues el mundo deja de recibir ese petróleo, esos hidrocarburos, y va a ir hacia el consumo de inventarios que tenga cada país, cada compañía, el aguantar hasta que se tenga una normalización de actividades en el estrecho. Hagamos un paréntesis ahí, Jaime, porque ese tema de los inventarios que tenga cada país, es usual que un país no esté al día en este tipo de materia prima por la importancia y por la importancia estratégica que tiene, ¿no? En cuanto a los inventarios, hay países, vamos a llamarles economías fuertes, que son miembros de la Organización para el Desarrollo Económico de la OSDE, que como uno de los requisitos para que seas miembro de la OSDE es que tengas inventarios de energéticos, por ejemplo, de petrolíferos, de más o menos entre 60 y 90 días mínimo. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos, Europa Occidental en general, tienen bastantes inventarios para aguantar varios días, Japón, Corea. Sin embargo, hay países en América Latina que literalmente tienen inventarios, por ejemplo, para gasolina o diésel de 2 días, por lo mucho, ¿no? Entonces hay una diferencia significativa en cuánto le puede impactar. ¿Tú te imaginarías que el impacto va a ser mientras más cerca estés del estrecho o mientras más dependas de tus importaciones del estrecho? Entonces, si te imaginas que fue una piedra que cayó y que se siente la onda expansiva de la piedra en el agua, el que principalmente siente la falta de producto que sale del Golfo Pérsico o del estrecho es Pakistán, que importa el 90% de sus hidrocarburos del estrecho. Después la India, que importa más o menos entre el 40 y 50% de sus hidrocarburos de ahí. Después China, que depende del estrecho entre 30 y 35%. Japón, Corea, etcétera. Y también las naciones europeas y los Estados Unidos, por cierto, importan petróleo crudo de Arabia Saudita, de Kuwait, de Irak. Entonces, en realidad es un cuello de botella que le impacta a todo el mundo, pero en diferente grado dependiendo de la geografía. Decías ahí que China importa, o sea, de las importaciones de hidrocarburos de China, el 30% pasa por ahí, pero para Irán, China es el comprador del 90% del hidrocarburo de Irán. Correcto, correcto. Mira, China tiene que importar diariamente al menos unos 10 millones de barriles por día. Entonces, mi cálculo es que al menos estaban recibiendo al menos unos 4 millones de barriles del Golfo Pérsico en general. De los Pero 15 sí, que circulan diariamente. Exacto, exacto. Pero para Irán, como bien mencionas, en su momento le llegó a exportar a China hasta 1.700.000 barriles. En los últimos meses le está exportando como 1.100.000 barriles por día, prácticamente nada más a China. Y también en las estadísticas sale que importaban un poquito Indonesia, los Emiratos Árabes, me parece que decían en el reporte, y otro país de Asia, pero realmente lo que estaba pasando es que había un transvase de barcos y realmente todo terminaba llegando a China realmente. Entonces yo diría que es el 100%. Ahora, Jaime, en algún momento se hablaba de esto será corto, vamos, bombardeamos, cambiamos el régimen iraní y todo listo. Pero aparentemente
no va a ser así. No, no es que llevemos tantos días, pero sin duda del sábado a martes ya van pasando los días, y por las reacciones y por lo que incluso dijo Donald Trump, esto va a llevar lo que tenga que llevar de tiempo, por la reacción también de Irán, que uno no sabe cuánto de lo que dicen son más narrativa que realidad, pero pues ahí están. Esto podría durar un tiempo más. ¿Está preparado el mundo para una larga duración de este conflicto? No, realmente no está preparado, y aquí no pretendo yo sacar mi bola de cristal militar, geopolítica, porque no es mi experiencia, pero me da la impresión que este mensaje que hemos escuchado en las últimas 24 horas de parte de la administración Trump, de que tienen ellos presupuestado, digamos, que el conflicto pueda durar tal vez unas 4 o 5 semanas, según se ha expresado en diferentes momentos. Yo creo que es realmente lo que ellos tienen contemplado que dure. Con esto quiero decir que si ahorita ha habido un intercambio y una relativa administración de las oleadas de misiles, etcétera, si en un par de semanas continuamos igual que como estamos ahorita, básicamente, yo creo que presupuestarían que ya tienen que terminar, ¿no? Que atacar por completo el 100% de los silos, de los almacenamientos, de las plataformas de misiles, desarmar el régimen, y ya como que tratar de que de aquí a 3 semanas y a la cuarta semana sea más bien como que una desescalada, de decir, a ver, ya no pueden hacernos daño, ya se eliminó a la cúpula que podría sustituir, y ya depende de la población, de las organizaciones civiles o lo que sea que piensen que pudiera significar un cambio de régimen, una nueva administración, ¿no? Pero yo creo que lo que te quiero decir es que yo no pensaría, por el tema de 2026, año electoral en noviembre en Estados Unidos, etcétera, yo no pensaría que la administración Trump permitiera que este conflicto se alargue varios meses, precisamente porque el mundo no puede resistir que se pierdan 15 millones de barriles por día de petróleo crudo, por ejemplo, y que los únicos países que le podrían abrir a la llave para compensar un poquito de esa escasez, que serían Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos, están ahí mismo. Entonces realmente no puedes sacar crudo que compense, y vas a tener que utilizar los inventarios estratégicos y comerciales que hay de aquí a las próximas 6, 8 semanas, si es que siguiera el conflicto. Claro, un mes y algo es lo que dice Donald Trump que podría llegar a durar, pero no sabemos qué tipo de actividad. Y lo que venías diciendo de que si esto dura más, el impacto va a llegar más notablemente a todos nosotros, a toda la población del mundo, en forma de encarecimiento, por ejemplo, para no ir muy lejos, de combustible, ¿no? ¿Cómo impactan los precios en lo que sentimos la ciudadanía, digamos? $10 más por barril, ¿qué implica, por ejemplo, para nuestros bolsillos? Mira, estos mecanismos de conexión de precios, o sea, de un efecto dominó, realmente dependen de cada país, de cada cadena de suministro y de cada empresa incluso dentro de cada país. Con eso lo que te quiero decir es que de entrada, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, de aquí desde donde tienen su casa, en Houston, realmente no ha habido un impacto, ¿no? Porque pues ocurrió el sábado ese Medio Oriente. Para que se sienta la escasez de ese petróleo que dejó de salir, deberían de pasar unas 6 semanas, en lo que el barco que debería de haber llegado a Houston tarda 4 o 5 semanas en llegar. En lo que se refina, otra semana y media. En lo que se pasa por la cadena de suministro para llegar a la estación de gasolina, tarda otra semana. Entonces, esa es la cadena de suministro normal, como funcionaba el mercado hace décadas, ¿no? Pero ahora con mensajes instantáneos, información en la mano, muchas empresas, dueños de estaciones de gasolina aquí en Estados Unidos, etcétera, el fin de semana ya ajustaron sus precios 10% al alza. ¿Por qué? Porque hay un conflicto en el Medio Oriente, pero con eso lo que te quiero decir es que hay reacciones que no necesariamente están conectadas a la lógica o a la cadena de suministro. Y, por ejemplo, vamos a imaginar que fuera el caso de lo que vimos en Ucrania 2022, que hubiera un incremento tal del crudo Brent que te hubiera obligado que en tu estación de gasolina deberías de pagar el 50% más o lo doble.
pero ahí, por ejemplo, si tienes una empresa que es de parte del Estado, administrada por el Estado, entran mecanismos de control de precios, a lo mejor subsidios temporales, etcétera, que hacen que realmente nada más sientas un 10% de incremento, ¿no? Entonces, es muy difícil decirle a la población específicamente en Costa Rica o en otros lados cuál va a ser el impacto, pero lo que te puedo decir es que direccionalmente vamos a ver muy probablemente precios al alza, y si no precios al alza en el consumidor, sí economías más negativas y más apretadas para toda la cadena de suministro, y si es que es gubernamental, pues van a tener que implementar más programas de subsidios para absorber estos cambios de precios. Y este tema de, bueno, ya estableciste un poco cómo funcionan esas cadenas de suministro, pero también cómo funciona la información circulando tan rápidamente, y pues los que pueden cambiar sus precios por una cuestión de conocimiento de esa información, pues lo podrán hacer en los establecimientos que así lo puedan hacer, pero no necesariamente es una cosa inmediata. Ahora, sin duda, los barcos que deberían llegar dentro de 6 semanas posiblemente no estén llegando, y tendremos un problema un poquito desfasado con la realidad inmediata que vemos en las noticias, ¿no? Uh-huh. Correcto, y aquí va a depender entonces de qué porcentaje de crudo de Medio Oriente importa cada país, ¿no? O sea, yo asumo que América Central no importa mucho crudo de Medio Oriente, pero seguramente importa mucho producto refinado que viene de Estados Unidos del Golfo, y esos refinadores sí van a dejar de recibir. Importa a Estados Unidos más o menos unos 400,000 barriles por día de crudo de Medio Oriente, no es mucho. El país produce más de 13 millones de barriles por día e importa de Canadá más de 3,5, 4 millones. Entonces, realmente estos 400,000 que le van a hacer falta de Medio Oriente los podría complementar con más crudo doméstico, más crudo canadiense, o incluso un poquito más de crudo de Latinoamérica, Brasil, Colombia, etcétera. Y el caso Incluso venezolano. Ahora de Venezuela, ¿no? Que realmente no es que pueda Venezuela responder mucho, que digamos, porque hay que meterle dinero para poder sacar el volumen que está ahí. Pero, o sea, mi punto es que es un tema gradual, que creo que de las otras regiones del mundo, a las Américas están mucho más amortiguadas y tienen más medios para resolverlo. Ahora, desgraciadamente, habiendo dicho esto, como va a estar apretado el mercado global y el precio del Brent se va a encarecer en Europa, que es el marcador, se ajusta, tiene un efecto dominó en el precio del WTI, que aunque no esté resintiendo la escasez del crudo físico, si el Brent sube, digamos, a 100, a 120, pues el WTI va a subir. El WTI no se va a quedar en los 70s. No va a decir, yo estoy aquí cómodo, sino que va a subir al Brent. Entonces, es un tema complicado porque realmente sí podemos sentir un impacto de precio, aunque de manera neta no haya tal escasez en las Américas. Vamos terminando, Jaime, muchas gracias por todas tus explicaciones, pero hablaste un poco de los suministros alrededor del plástico, más allá del puro petróleo. Hay estamos por vivir una situación especial en relación con todos los productos plásticos, más allá de lo obvio que si todo sale del petróleo, pues lo obvio es que sí, pero ¿hay algún impacto específico al tema del plástico? Aquí es un poco más técnico el tema, pero a todas las plantas que terminan creando etileno, polietileno, que es lo que necesitas para hacer cientos de plásticos diferentes y de productos petroquímicos, como te decía yo, desde cosméticos hasta ropa y textiles, plásticos, textiles, vienen de dos lugares, vienen del gas propano, del GLP, o vienen de una especie de gasolina no muy limpia que se llama nafta en el mercado internacional. Algunos países le llaman nafta a la gasolina, pero esta es como gasolina limpia, sucia, perdón. Entonces, como va a escasear sobre todo el gas GLP que viene del Golfo, habría esa opción secundaria de maximizar las plantas petroquímicas en Asia, que se orienten a conseguir toda la nafta que puedan de otros proveedores del mundo. ¿Y quién crees que es el principal proveedor?
tanto de mucho crudo, mucho gas y mucha nafta, Rusia. Entonces aquí habría que ver si a través de permisos temporales de reducción de sanciones, los Estados Unidos y Europa misma aceptan que Rusia entre al quite para ayudar un poco con este rebalance en lo que se normalicen cosas en el Medio Oriente. Es un tablero geopolítico sin precedentes y que rebota para todas las bandas. Claro. Bueno, Jaime, muchas gracias por este rato que nos dedicas, este análisis, y sin duda te vamos a tener muy presente en los próximos días porque la realidad sí nos lo impone. Muchas gracias. A tus órdenes, gracias, hasta luego. Bien, era Jaime Brito, amigo de este programa ya hace mucho tiempo y analista experto del sector de hidrocarburos, presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics, así que le agradecemos muchísimo su presencia. Estamos listos para la columna de los martes. Pasa mi querida amiga, colega Pilar Martínez, periodista, especialista en economía y el mundo del trabajo. Está lista para asumir ahora los martes, así que bienvenida, Pilar. Muchas gracias por este ajuste de día. Muchas gracias, Fernando. Pues es un gusto estar con ustedes empezando este mes, arrancando por aquí ya en marzo. Y bueno, fíjate que justo como se trata el mes de marzo, en el que tratamos de recordar qué se ha avanzado o qué no se ha hecho en torno a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, este 8 de marzo que siempre lo conmemoramos para recordar todavía lo que falta por hacer. Y justo me gustaría empezar a hablar de este tema porque en las últimas reuniones que he asistido en la semana, se empieza a hablar de si es tan eficaz o no imponer cuotas o hablar de cuotas para lograr que haya una mayor participación de mujeres, ¿no? En el ámbito que se quiera, del que se trate, pues tener una mayor participación. En el caso de México, pues no fue hasta el 2019 cuando se implementó una ley que se llamó la paridad en todo. Entonces, a partir de ahí se empezaron a poner cuotas de participación para, digamos, los puestos de trabajo para mujeres en liderazgos, pero de puestos públicos, digamos, legisladores, diputados, senadores, y eso permitió que México pasara de un 37% de legisladoras en el 2014 que había, y con este cambio que hubo, la legislatura pasada ya se logró tener una paridad, es decir, la mitad hombres, la mitad mujeres. En el Congreso, digamos, Cámara de Senadores, la Cámara Baja, y en la Cámara Alta. Entonces, digamos que es un avance importante, pero eso no deja de preocupar todavía el hecho de que no se logre tener una mayor participación en el mercado de trabajo. Sabemos que en el caso de México son 24 millones de mujeres las que forman parte de la población ocupada y aproximadamente el 41% de ese total de personas están empleadas. Todavía hay digamos, una brecha de salario importante. En el instituto que es el encargado de dar la estadística nos habla de un 34% y más o menos va en línea con lo que marca los organismos internacionales. Esa diferencia todavía en el tema salarial es muy importante, aunque se han logrado pues avances, ¿no? Y fíjate que también justo ahora que empiezan a salir como todos estos reportes y estos estudios, es interesante conocer que también hay empresas que se han empezado a preguntar qué tanto han avanzado esas políticas de paridad en las organizaciones, ¿no? Y por ejemplo, ya hay un comparativo, en 2024 y 2025 hay el 30% de las empresas, 30% alcanzaron una equidad de género en sus organizaciones. Todavía hay el 40%, esto fue en 2025, que dice que está cerca de alcanzar la equidad, contra un 19% que dice que todavía está lejos de la equidad, y el 8% dice que todavía está muy lejos de alcanzar la equidad de género. Como vemos, pues estos procesos van avanzando. Todavía sabemos que hay puestos de trabajo que están pues muy feminizados, por decirlo de alguna manera. En el caso de México, y que también podemos ver que en América Latina es más o menos un esquema o un espejo similar,
el comercio y los servicios siguen concentrando a la mayoría de las mujeres en el trabajo. El 70% es un empleo femenino. En el sector secundario, que es la industria y la manufactura, agrupa más o menos al 18 al 20% de las mujeres ocupadas. Y la agropecuaria, pues, representa el 4% del empleo. Ya en ocasiones anteriores habíamos platicado, por ejemplo, de mujeres que están participando en sectores que no hubiéramos imaginado, no al menos hasta hace una década, que fue el sector minero, donde ya encontramos también mujeres que participan en este sector, pero no nada más en el área administrativa, sino en la parte donde están moviendo los minerales en esos camiones tan enormes, ¿no? Que llevan o que trasladan los minerales, ¿no? Entonces vemos que sí hay una mayor participación. Sin embargo, también hay estudios que dicen que todavía, pues falta mucho. Por eso planteaba yo al principio, ¿no? Esta pregunta y esta, pues sí, pregunta que se hacen en sectores empresariales, por lo menos en el caso de México, si las cuotas sirven. ¿Realmente sirven las cuotas de género? Porque de lo que se dice es que si no damos las condiciones, si no se autorizan pues una mayor compenetración del hombre también a la hora de los cuidados de los hijos, de los familiares, pues va a ser muy difícil que una mujer pueda mantenerse en un puesto de trabajo o que busque un liderazgo mayor o un compromiso mayor con la organización, o también hablese de organizaciones sindicales, porque también apenas un 14% de mujeres ocupan un liderazgo dentro de un sindicato. Entonces, todavía hay faltan condiciones, y esas condiciones se tienen que dar en la organización. De nada sirve que se firmen acuerdos. Recientemente en México se habló de pues llevar adelante una reforma muy completa, el año pasado se publicó, para tener y lograr que haya esa equidad sustantiva en todos los sentidos. Se modificaron como 17 legislaciones para lograr que haya este reconocimiento a la mujer y la no violencia, ¿no? También. Pero está en el papel, todavía no lo vemos aterrizado, todavía no vemos un mayor compromiso, todavía no vemos, y tampoco se ha aprobado en el Congreso, que se autoricen más días para que los padres puedan tener este descanso y puedan apoyar a la mujer en las tareas de los hijos. Entonces, todavía falta, nos dice el INCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad en México, que hay licencias, las licencias parentales, pues compartidas, van a permitir avanzar muchísimo más, y por supuesto también las empresas mucho más flexibles, ¿no? Porque los horarios también son todo un tema para las mujeres que no puedan acudir al centro de trabajo, o que sea una limitante para pues tener más horas de trabajo y mayor compromiso. Entonces digamos que todavía estamos en ese pendiente, todavía falta mucho por avanzar, porque también hay que reconocer que si no hubiera sido por las cuotas, tampoco veríamos una mayor participación en los congresos locales, los federales, y también una mayor participación en los estados, las gobernadoras. Tenemos en México también gobernadoras, y en su caso, pues en este sexenio tenemos a la presidenta de México, ¿no? Entonces, claro, hay avances, pero todavía falta por hacer, Fernando. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Evidentemente, con tu análisis, con tu revisión de números, demostrás que las cuotas sí hacen la diferencia en la participación de las mujeres, y con ese importante tema que nos traes, te agradecemos mucho, porque ya pues en cualquier momento el 8 de marzo está cerca, y es bueno reflexionar sobre esos temas ahora y siempre, así que siempre bienvenida para traer esos temas más allá de marzo. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, hasta luego. Bien, era Pilar Martínez, periodista especializada en economía y el mundo del trabajo, que tiene su columna los martes aquí con ustedes. Y con eso llegamos al final, amigos. Gracias por una tarde más que compartimos y que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica. Producción de Mauricio Sandoval, Kenneth Apuy en controles, CRC 891 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.